¡Hola! ¡Coquicopa, Quiqueque! ¡Juego guía, juega caque, bien guiquico! ¿Qué es esa weadita que veo? ¿Quién es? Coquicopa, Quiqueque, yo soy el Pitbull, pero un Pitbull combinado con el Cucucucu. ¡Oh, la mezcla! ¿En qué partusa anduvo Gancho? Esto es lo que pasa cuando mandan a Guantánamo al pote para el señor Coquicopa, Quiqueque. Bien guiquico, buen guía, juega caque. ¡Megascaque! ¡Muy bien, desgraciado! ¡Excelente! Coquicopa, Quiqueque, de qué bueno ver, estamos haciendo el especial del Día del Niño, Coquicopa, Quiqueque. Bien, guiquico. ¡Hola a todos los niños, los quiero mucho! Vamos a tener, sí, compadre, desde aquí, desde Chilito, Rodrigo Barrilete, desde los Estados Juntos, Tutu Wow Tutu, no sé qué weón, una mezcla ahí especial. Mi compadre Edgardo con el Peter, el Potter, el Guiche, el Ogre, el Gamba, el Pitbull y la mezcla que tiene con el Tutu Tutu. Sí. Juntos somos la Pichanguita Eterna y hoy día tenemos un programa especial. Exactamente. Señor Barrilete, Coquicopa, Quiqueque, Pencón. Diga, Pues ya yo le tengo un nombre al estudio Coquicopa, Quiqueque. En el primer tiempo y en el segundo tiempo. ¿qué nombre le tiene para el primer tiempo, Gancho? Gary Medel. Futuro jugador de Boca. ¡Oh! ¡Te lo dijo el Guille! Sí, Barrilete. Nació el 3 de agosto de 1987, Barrilete, hace 2 días atrás y cumplió 34 años. Sí. Está bailando su lap dance, Barrilete, junto a todos los otros muchachos que nos han hecho bailar tan lindo. Pero Sí. me dicen que se termina la cosa por las Italias y volvería al equipo de Juan Román. Uno de, sin lugar a dudas, uno de los emblemas de esta generación, de esta camada de jugadores que parte el 2007 con Bielsa y que nos ha entregado, tal como dices, grande alegría. Hablar del Pitbull es hablar de una parte importantísima del fútbol chileno y de los momentos más dulces que hemos tenido como hinchas nosotros. Para atrás no nos podemos hacer responsables, pero nosotros uno de los momentos más dulces. Epopeyas espectaculares que él nos ha hecho vivir, actuaciones memorables. Nosotros, tú y yo, lo estábamos jubilando y resultó ser uno de los mejores ahora en este nuevo ciclo de la saga. Así que un abrazo, muy agradecido por eso. Y el Pitbull lo que tiene, el Pitbull, nuestro Gary Medel, es que es cabro chico también. Sí. Es Así es, Pomba. Espérate. Ya. Ahí volvimos, ya. ¿Sabes qué pasa, Barrilete? Díganme. Como tú muy bien dijiste, como dijiste tú muy bien en la reunión de pauta de la semana, nosotros queríamos hacer algo especial por el Día del Niño, pero en el tono de la Pichanguita Eterna. Y ese tono de la Pichanguita Eterna es prácticamente y es básicamente entender la niñez y intentar descifrar, primero con cifras y luego con el contexto que tú nos vas a dar, cómo es la niñez hoy día en Chile, si es que ha cambiado. Cuando nosotros éramos niños, con la vivencia, nuestras circunstancias, y cómo se ve, ya sea, como dije recién, a nivel de cifras, pero a nivel de realidad también. Sí, también hay que vincularla con lo que nosotros hacemos acá, hay que vincularla con el deporte en general y con el fútbol en particular. Es decir, ir viendo no tan solo aquellos obstáculos, sino que también aquellas posibilidades que vemos para el desarrollo de la niñez en el deporte y particularmente lo que nos interesa a nosotros en el fútbol. Así que sin más ni más, los invitamos a participar de este pequeño viaje sin tratar de hacer un ejercicio académico ni científico, pero sí tratando de darle un poquitito vuelta a la cesera, ¿no? Sacarle, como decía Gurú, rendimiento a las neuronas un poquito para pensar, y si no les gusta, como dice el Pitil, vayan a verse cualquier otro juego. El SQP. Ya no existe el SQP, Gancho. No, la red. No, pero la red ahora está volviendo bueno. No, la red está... No, traigo. Castigo. Y como estamos haciendo un show para el Día del Niño nomás, Gatorade. No le vamos a poner en el segundo con Haz. Sí, totalmente de acuerdo, compadre Peter. Oiga, ¿qué nos traíste? Yo sé que tú eres el hombre de las cifras. Sí, y yo... un tiempo que eres de 3 cifras, pero eso es otra cosa. Ya me estás haciendo bullying, ya te voy a acusar con tu mamá, Marilete, te voy a acusar con la Tota. No, la Tota ahí está
poquitito triste porque hay una hermanita de ella medio enfermita, así que un saludo a mi tía, que se recupere, y a mi mamá, y más ratito la voy a llamar a la vieja. Ya, Barrilete, muy bien. De acuerdo, Barrilete, a la UNICEF Chile, la población total en Chile al año 2020 era más o menos de 17.500.074 personas. 574.000 personas. Pendones en Coquicó, Paquique. Esto, la población de niños y niñas entre los 0 y 17 años era de aproximadamente 4.259.000 personas, que equivale casi al 25%. De estos, 49% son niñas o adolescentes mujeres y 51% niños o adolescentes hombres, ¿ya? Hay un detalle, Barrilete. Mira, aquí yo tengo los detalles generales en torno a la educación. Dice que prácticamente 3.298.000 niños tienen acceso a la educación. En comparación a los 4 millones y tanto, ya tienes un descenso significativo de quienes tienen acceso a la educación. ¿Me permite ir aportándole algunas cosillas? Que algo, Por supuesto, comandante. Sí. Algo hay ahí. Ya, mira, ese dato, si bien es cierto, hay un descenso, pero ese dato hay que analizarlo de acuerdo a los niveles socioeconómicos. Nuestro país, pues, lo podemos dividir por quintiles o deciles. Los deciles más pobres son los que tienen menos acceso a la educación y los que tienen menos permanencia. Las trayectorias educativas se ven interrumpidas, ¿ya? Entonces, ese dato, tenemos una alta cobertura si nos comparamos con otros países de Latinoamérica e incluso a nivel mundial, pero ese dato hay que desglosarlo a partir de estos datos, o sea, de este análisis que yo estoy proponiendo. Separar el acceso a la educación y mirarlo de acuerdo a los quintiles o los deciles. Los deciles más pobres tienen menos acceso y son donde las cifras de deserción y de cobertura escolar son mucho más altas. Es cuestión de pensar precisamente en aquellos niños que no tienen acceso a la educación de primera infancia, por ejemplo. Hay un 31% de la totalidad de los niños y niñas que tiene acceso entre los 0 y 3 años, asisten a una sala cuna o a un jardín infantil. Esto principalmente, como tú bien lo dices, Barrilete, por el simple hecho de que no tienen acceso aún. ¿Cachai? Fíjate lo complicado. Yo ahí vos me dais un dato y yo te lo... Yo te doy el pase y vos metés el pase entre líneas. O le digáis entre líneas, mira que puede llegar Pochet. Yo dirigí en Inglaterra. Ya, volvamos. Gambaru. Ya. Lo que pasa con ese dato es que en nuestro país, si bien es cierto, se ha ampliado la cobertura de jardines infantiles de manera impresionante, sobre todo de la red Junji Integra, aún así sigue siendo precaria para toda la necesidad que existe. Porque además de eso, hay otro tema, y que lo voy a tocar súper rápido para poder ir avanzando. Actualmente somos la generación que es la última generación que va a tener la posibilidad, por ejemplo, de si algo te pasa o tienes algún problema en el trabajo o en la casa, poder dejar a tus hijos con la abuela. ¿Cachai? Porque nuestras madres, en un porcentaje importante, no trabajaron y no trabajan. Entonces, la dedicación ha estado exclusivamente en la casa. Ya, ahora te entiendo. Y, por ejemplo, no va a pasar lo mismo cuando mis hijas quieran dejar a sus hijas, a mis nietas o nietos, con Brenda, porque Brenda va a seguir trabajando. Sí, tiene toda la razón. Ese dato no es menor, y ese dato es el que obliga al Estado a encontrar una solución para esa dificultad. Y esa solución está en las salas cunas. Lo que pasa es que es insuficiente. Sí, se ha ampliado. Encontrar salas cunas y jardines infantiles a los cuales tú puedes ingresar es súper complicado, sobre todo de la red Junji Integra. Es súper complicado. Los Junji, básicamente por los requisitos que te piden, y los Integra por la alta demanda que tienen, porque son jardines o gratis o de bajo costo,
y que la gran mayoría de los profesionales o gente que trabaja intentan integrar a sus niños ahí. Entonces, sí, de ahí que se dé esa cifra. Insisto, ha habido un avance importante en términos de infraestructura y tratar de cubrir esa necesidad, pero una necesidad que todavía se encuentra ahí. Y la importancia de la educación temprana ha sido demostrada no por nosotros, no por científicos, sino que por todo el mundo, bueno. Sí. No, es súper importante, y de hecho el despertar temprano del cerebro acá en Gringolandia tiene un nombre como así, pero se ha descubierto más y más aún que tú tienes una capacidad de absorber y de entender y de aprender muy grande entre los 0 y los 5 años, y de ahí en adelante evidentemente continúa, pero por alguna razón decrece. Pero sin embargo, son en esos primeros años donde tú tienes una capacidad de aprender, y de aprender de forma práctica, de aplicarlo diariamente a tu día. Entonces es súper importante. Hay otros datos, por ejemplo, tenemos que niños entre 6 y 13 años, el 91% asiste entre los 6 y 13 años a la educación básica, el 91%, pero desgraciadamente terminan la educación media solo el 73%. Es lo que yo te digo, las trayectorias educativas se ven interrumpidas. Hay un alto ausentismo escolar, no harto de bastante, sino que alto en términos de porcentaje. Hay un alto ausentismo escolar. Y ojo, que el ausentismo escolar ahora lo estamos tratando de analizar, no tan solo desde el punto de vista de que él no va a clase, sino que también de aquel que va a clase y no pesca. Ese también es ausentismo. ¿Cachai? Y que no pesca nada, porque me recuerdo que habían algunos compañeros nosotros que no pescaban, pero interactuaban. Estamos hablando de gente que está presente en su cuerpo, pero su cabeza está en cualquier lado, ¿cachai? Sí. Con el celular. Entonces, ese también es otro dato que hay que considerar. Y que tenemos que integrar a esto, a este contexto que le estamos dando a la niñez en Chile. Entonces tenemos nuevamente, y es bien importante esto porque vemos que el sistema económico, político y cultural que nosotros tenemos excluye particularmente a ciertos sectores vulnerables, aquellos que no tienen acceso, aquellos que tienen menos recursos. Pero además de esos que tienen menos acceso, esos que tienen menos recursos, excluye particularmente a los niños y a algunas poblaciones particulares. Entonces después vamos a retomar eso, ¿no, Peter? Y eso. Hay otro datito, Barrilete. Estos datos yo los ponemos de forma general para establecer un contexto y una base para que luego te sortees, Barrilete, y me hagas todas las canchicas que quieras. El trabajo infantil, Barrilete, una de las principales razones por el deserción, el dato oficial. Obviamente, en nuestra Latinoamérica querida, sabemos que el dato oficial regularmente es menor a la realidad. El dato oficial dice que el 6,6% de los niños entre 6 y 17 años tienen un trabajo infantil. Y esto es más o menos 220.000 muchachos, niños y niñas. Y es una de las principales razones de la deserción, desgraciadamente, porque tienen que, las dificultades que enfrentan los padres, especialmente hoy en día, Barlete, tenemos una gran cantidad de adultos que tienen ciertas dificultades muy grandes. Entonces, el niño, especialmente en una edad más adolescente, que comprende la realidad de su entorno más cercano, que es su hogar, se ve, no en la obligación, pero muchas veces él entiende como tal, como obligación, salir a ayudar a los viejos. Y desgraciadamente en muchos casos no termina la educación básica, media. El fenómeno es aún más complejo cuando a eso le sumamos contextos escolares que son altamente punitivos y que expulsan, ¿ya? No hablo de la expulsión de manera formal, sino que empujan hacia afuera a los estudiantes. Establecimientos y reglas que son altamente punitivas para los niños, establecimientos que son muy estructurados, que no son capaces de adecuarse, escuelas, la institución escolar y toda su dinámica está orientada hacia niños de los años 1800 y no está orientada hacia niños de esta época. Entonces ese contraste también es una forma de expulsión. Entonces es mucho más complejo. Yo pongo este dato, pero analizar el tema de la deserción es mucho más complejo porque no tan solo tiene que ver
temas económicos, sino que también tiene que ver con temas estructurales propiamente de cómo se entiende la escuela y cómo entendemos la niñez. ¿Cómo entendemos la niñez? Que para allá queremos llegar. Y hay dos temitas más, Barrilete, Rodrigo, que yo quería comentarte, y con esto nos metemos ya de lleno a la cancha. Un 62,5% de niños entre 0 y 17 años dice, según el estudio de la UNICEF del año 2020, que sufre de forma más o menos reiterativa violencia dentro del hogar. 62%. Es básicamente 2 de cada 3 niños, desgraciadamente, sufren de alguna forma de violencia, que sea violencia física o verbal, pero esta es... Porque a mí me pegaron un par de veces, un par de sachazos, pues weón. Y como te lo merecía y pues weón. Pero aquí estamos hablando, desgraciadamente, de niños que ven esto como una realidad más o menos reiterativa. Sí, el tema de la violencia también es un tema complejo. Una de las razones por las cuales yo dejé de trabajar en protección de infancia era porque te rompe el corazón por lo... Yo ya no fui capaz de seguir trabajando ahí. Cuando nació mi hija mayor, yo no podía entender cómo no podía, vuelvo a insistir, no podía entender cómo yo trataba o cuidaba así a mi hija y había otros adultos que no tenían ese nivel de cuidado, protección o lo que fuera con sus hijos. Y es súper crudo porque muchas veces te toca llegar tarde y una vez que llegaste tarde, como en el fútbol, llegaste tarde a un cruce y ya fuiste. Sí. Y se genera un nuevo círculo. Porque el niño que no aprendió y que no se le enseñó que habían otras formas de cultivar una relación con sus hijos, va a recrear desgraciadamente el modelo. Sí. Y eso es terrible, es fuerte. Y esas formas de violencia que se dan al interior de la casa son también reproducciones sociales y culturales del entorno y que se reproducen en la casa, en la escuela, en el barrio muchas veces. Y tiene que ver básicamente con cómo entendemos la relación desde el mundo adulto hacia la niñez o hacia los jóvenes. Y el último dato, Barrilete, que yo te quería dar para que nos metamos y ya le hagamos rodar la pelotita, es de pobreza y desigualdad. Según este estudio, sí, es bravo. Según esto de la UNICEF Chile del 2020, hay 577.000 niños, es decir, el 14%, que sufren una pobreza extrema a nivel de ingresos, estrictamente económico. Y hay un 22,9%, casi un 23%, es decir, 907.000 niños que sufren de una pobreza multidimensional, es decir, no solamente a nivel de recursos económicos. Estamos hablando... Es cuático eso, ¿sabéis por qué? Porque, tal como te decía, el modelo es desigual. Es súper desigual y es súper vulnerador, pero es aún más vulnerador con los niños y con los viejos, ¿cachai? Y es tan vulnerador, sí. ¿Cachai? Y es tan vulnerador que termina siendo maltratador, ¿cachai? No sé, no necesariamente está en ese nivel, pero yo puedo pensar desde afuera, sin formar parte de alguna organización que atienda a este tema de forma más permanente, como quizás tú lo haces, Barrilete, es la falla que ha sido sistemática en los últimos 20 años del Sename, que se creó con el espíritu de facilitar y de hacer la brecha menor entre los padres y madres y los niños, y cómo estos muchas veces no tienen acceso suficiente a recursos y herramientas para ayudarles a ser niños. ¿Me permites decirte que me permites dar mi hipótesis al respecto? ¿No? A mí con el Sename me pasa lo mismo que con la escuela, compadre. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Voy a desarrollar mi idea. Toma agüita porque le voy a poner play a la web. ¿Ya? Cuando pensamos en la escuela, pensamos que es la principal y la única prácticamente como institución encargada de transmitir y generar tanto conocimiento como formación en términos académicos, formación en términos generales. Cuando pensamos eso de la escuela y suponemos que
además de la escuela, existe otra institución que es la institución encargada del resguardo de los derechos, es decir, del cuidado y protección de la infancia. El resto de las instituciones, y hablo de instituciones no tan solo gubernamentales, sino que hablo, la familia es una institución, los medios de comunicación es una institución, ¿ya? Todas esas otras instituciones hacen una retirada mutua de la labor que tenían sobre la infancia. Por lo tanto, la familia endosa la responsabilidad única de la formación en la escuela. ¿Ya? Ellos no forman, por eso existe una paranoia en cuanto a las familias de buscar el mejor colegio, porque suponen y entienden también a su vez hacer la ecuación que la formación que ellos están entregando es precaria. Por lo tanto, busco a quien me subsidie, por así decir, ocupando palabras de este modelo, me subsidie mi precariedad en la escuela. Por lo tanto, el Sename pasa lo mismo. Entonces, yo no me preocupo del cabro chico que está allá porque el Sename es el responsable y yo me retiro del cuidado. Cuando nosotros éramos cabros, y creo que lo conversamos en algún momento en alguno de los programas que tuvimos, vamos a tocar harto del programa que tuvimos de fútbol y familia, perdón, y ciudadanía, vamos a tocar harto, pero conversábamos que cuando salíamos a jugar a la pelota, no existía el Sename, o el Sename no estaba tan presente. ¿Por qué? Y al no existir el Sename y al no estar tan presente, la vieja copuchenta, incluso la vieja copuchenta te cuidaba. El rol del cuidado estaba puesto en la comunidad y no en una institución única. Entonces, el cuidado y protección iba dirigido hacia allá. En las mañanas de Canal 13, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la escuela, en las mañanas de Canal 13, cuando en los años 80, ¿qué daban? Teleduc. ¿Sí? Teleduc, ¿te acuerdas de Teleduc? ¿Ya? Ese era un rol formativo y educativo que tenía la escuela, o sea, perdón, los medios de comunicación, ¿cachai? Y así un montón de otras cosas. Entonces, cuando aparece el Sename, se le endosa toda esa responsabilidad en la sociedad como que se lava las manos. Sí. Una institución, que además, y aquí viene la crítica política a la institución del Sename, terminó siendo, como muchos otros espacios, pero particularmente el Sename, el espacio donde se pagaban favores políticos. Los directores regionales, los directores nacionales, aquellos que no habían sido elegidos diputados, senadores, iban a parar allá sin tener mayor conocimiento de lo que se trataba el tema Sename. A eso súmale un sistema económico, político, social que penetra el Sename y que obliga a que las instituciones colaboradoras, porque el Estado se achica, el Sename se achica, y el Sename contrata a instituciones de afuera para que haga su pega. Les paga por niño atendido y les paga una subvención. Esa subvención obliga a que las instituciones, para poder mantenerse, porque además lo ven como un negocio, para poder mantenerse, atiendan cabras de estajo y no se preocupen de su bienestar. Entonces te dais cuenta la cagada que queda, o sea, y hablamos de todos estos temas, pero incluso es más complejo de lo que yo estoy expresando. Y le pongo pausa a mi ley. Sí. ¿Sabéis qué pasa, Barilete? Desgraciadamente, y ahora tenemos una oportunidad con el tema de la nueva constitución y toda esta conversación que se ha venido dando, no es una discusión en el término de que somos distintas personas tratando de entregar distintos pareceres y puntos de vista, pero en general entendemos que cuando se nos estableció este modelo económico, hoy día nos estamos dando cuenta que no solo es un modelo económico, sino que es un modelo cultural, que nos estableció valores de vida, que nos estableció principios, que nos estableció incluso cuánto vale un niño, ¿cachai? Como tú lo acabas de decir, un niño para esta organización vale tanto. ¿Cuánto vale educar a un cabro chico en un colegio por allá arriba o en un colegio por allá abajo? Entonces, y nosotros entendíamos eso como esto es así, pero hoy día nos estamos dando cuenta que eso, el modelo traspasó y afectó todos los afanes de la vida, ¿cachai? Entonces hoy día nos empezamos a dar cuenta que no tiene que ser así, que puede ser mejor. Y penetró a tal nivel que todavía creemos que si pago tengo derecho y si no pago no tengo derecho. Exactamente. Y eso que tú dijiste recién, de llevar a los niños a un mejor colegio, casi para hacerlos mejores personas, simplemente porque estás pagando más, porque el edificio, porque las instalaciones, porque el uniforme es más bonito. Oye, dejémonos de weá. Si la gente trata de poner a los cabros en un mejor colegio para que ganen más plata, no lo hacen para que sean mejores personas.
Entonces, sí. Bueno, oye, metámonos a la canchita. Ya, Barilete, Aquí, entonces vámonos al deporte con la que bicicleta de la tan mejor zona de importante- Huawei. tan Ya. importante es lo que estábamos conversando, porque se instala un modelo cultural y ese modelo cultural implica tener más. Y en el deporte, el tener más se asocia al éxito. Sí. Solo el éxito vale. ¿Ya? Y la cultura del exitismo, no de la excitación, cochino, del exitismo, Barilete, de los programas de los niños. ¿ya? Es que la excitación no es tan solo sexual. Y es importante que ellos sepan lo que es la excitación también. Hay que tratarlos, Peter, no como niños, sino que como ciudadanos. ¿Ya? Ya, Barilete. Quítame la amarilla. Ya. Entonces, la cultura del éxito penetra y nos encontramos en un modelo que penetra incluso en lo deportivo. ¿Cachai? Entonces, lo que antes era por diversión, por formación, ahora lo hacemos por ganar, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Entonces, los cabros chicos de ahora, nosotros jugábamos para entretenernos. ¿Cachai? Habíamos algunos que éramos más competitivos que otros cuando nosotros crecimos. Bueno, yo no crecí mucho, tú creciste más. Antes que me güey. Crecí demasiado, Barilete. ¿Ya? No, de altura, cacha lo que estaba jugando. De altura, yo me quedé chiquitito. Me cagué en mí mismo. Jugábamos para entretenernos, ¿cachai? Jugábamos eso. Y ahora los cabros juegan para ganar, pues. No, y sabéis que, Barilete, una de las cuestiones que más me gustaba de jugar a la pelota era uno jugando, nosotros los hombres tenemos pocos espacios en los cuales nos mostramos frágiles o nos mostramos auténticos. Normalmente nos formamos más o menos cuadrados, más o menos, ¿cachai? Pero jugando a la pelota uno es como es. Y yo me acuerdo jugando a la pelota muchas veces enojarme, muchas veces putear, pero también muchas veces emocionarme. Jugando la pelota o viendo partidos importantes de Colo-Colo o de Chile, es una de las pocas actividades que uno puede ser auténtico, ¿cachai? Te sacáis ese molde Sí. que te han puesto desde tu crianza, desde los valores que impone la sociedad, te los sacáis y el llanto de un hombre viendo un partido de fútbol o jugando fútbol es totalmente válido. Diferente cuando tu polola te deja y termináis cantando jamás volveré a sentir el mismo amor en el sofá de acá, o el abrazo, Barilete, de dos amigos después de hacer un gol en un partido brutal. Yo esas cuestiones, Barilete, yo las tengo guardaditas por ahí, no me las voy a... Ni el Alzheimer me las va a robar, Barilete, jamás. Muy bien. Y por eso decimos que ahora hay otra forma de entender el deporte y otra forma de acercamiento al deporte. Primero, desde esta cultura del éxito, pasamos de un deporte que era formativo a un deporte que es competitivo. En cualquier esfera de la vida, en cualquier ámbito de la vida. ¿Ah? No es tan solo el deporte federado o el deporte amateur jugado con clubes deportivos de barrio, sino que incluso cuando se pichanguea. Y quiero volver ahí y lo enlazo inmediatamente con otra cosa. ¿Cuál es otra dificultad que yo veo actualmente desde el acercamiento de la niñez al deporte? Aparte de todas estas cosas que dijimos. Otra de las cosas fue, y lo hablamos hace un tiempo atrás, que tiene que ver dónde juegan los cabros la pelota ahora. Exactamente, la falta, si bien a nivel general aparentemente se crean más espacios, pero estos espacios no son precisamente parte de una comunidad, no son precisamente parte de una junta de vecinos o de un club deportivo, son espacios privados que se comercializan. Pero estamos jugando como cuando le ganamos al equipo. Este es el mejor show de Huawei, buen Barilete. Como cuando le ganamos al equipo del Chino Río, así estamos jugando. Ya me voy a hacer emocionado. Voy a hacer traer la pizza, Barilete. Es así, pues desgraciadamente un niño que quiere jugar a la pelota hoy día en un barrio tenéis la multicancha de cemento que está hecha a pedazos, o tenéis una cancha de tierra que el viento te tira la pelota para allá para abajo y no hay nada más, si es que tenéis la cancha de tierra. Si es que tenéis la cancha de cemento. ¿Cachai? También. El otro día, ¿te acuerdas cuando te dije que fui a jugar el jueves pasado? Fui a jugar a las canchas de Miramar. Ahí antes había una multicancha, ya no está. Ahora tenéis que pagar. Cancha con la guita. Con la guita. Tenéis que pagar.
Ya no se puede jugar en la calle como nosotros crecimos. Apropiarse del espacio público ya no puede, por un montón de factores, incluido este tema de que ahora hay menos protección para los niños. ¿Cachai? Hay menos protección. Sí. Otro de los valores que nos pegó el modelo, pues, que somos más individualistas y nos importa muy poco el que está al lado. Claro. Que tenga fíjate que no tenéis dónde jugar. Las canchas que eran abiertas antiguamente ahora están cerradas. ¿Cachai? El Alejo Barrio, la Pérez Freire, la Pedro Aguirre Cerda están cerradas, compadre. Y si queréis ocuparla, o te saltáis la weá, como lo hacen algunos pungas todavía, o tenéis que pagar, pues. ¿Y cuánto te sale una cancha? Yo le estaba contando en la reunión de pauta que te estaba de menos porque estoy armando una pichanga y puta los buenos flojos, pero bueno, es otro tema, lo vamos a abordar después. Las canchas que estaban arriba del líder de 15 Norte. ¿Te acuerdas de esas de pasto sintético? Esas costaban 10 años atrás, costaban 15 lucas. Más o menos. ¿Ya? ¿Cachai? Pero agarrar una de esa cancha de 3 años de anticipación. No, yo encontré, vos sabés, hablé con el Guille. ¡Ah! Y si el Guille le consiguió a Maradona una Ferrari negra, la cancha no es nada. Claro que se quedó con el medio vuelto el Guille. La pagó presidente de la Nápoles. Pero lo que yo digo, ¿qué cabros chicos de 10 años tienen para pagar 25 lucas? No, o sea, son 2.500, si van a jugar 10 cabros, cada cabro tiene que llevar 2 lucas y media. Acuérdate de lo que me dijiste de por qué Bélgica es cool. Sí. Cómo crearon un modelo totalmente opuesto al que tenemos nosotros. Sí, totalmente. Entonces, abrieron los espacios y acá se comercializan los espacios para poder hacer deporte. La cancha de acá del Alejo es súper cara arrendarla de noche. Es súper caro, no me acuerdo cuánto nos cobraban la otra vez. Y aún así, nosotros estábamos dispuestos a pagarla, ¿cachai? Porque... Pero la cancha es mala y los camarines son terribles ordinarios por barriletes. Pero aún así estábamos dispuestos a pagarla, pero además no tenéis para cuándo, pues, bueno. Está todo ocupado. Y los mismos cabrones de siempre. Es así, pues. Es así, desgraciadamente. ¿Ya? Y el PlayStation también, barrilete. ¡Ah, weón, puta que estamos conectados! Chito, para allá iba, Sí. Yo PlayStation lo tuve que guardar, barrilete, porque es verdad, uno te produce cierto grado de satisfacción, pero uno después la repiensa un poco y tú sabes que te hace mucho mejor la actividad física en términos de esa cuestión química que te produce en la cabeza, que tú me la explicaste muy bien la otra vez, profesor Parguilete, pero no, el PlayStation es un ladrón, Parguilete. Mira, te voy a expresar algo. Ya. Esto tiene que ver con estudios de la neurociencia, no son weas que a mí se me ocurran porque la luz divina llega, weón, y no. No, sí llega la luz divina por allá, Parguilete, donde puedo estar. Sí. Fíjate que yo la otra vez hicimos un seminario, invitamos a una loca re famosa, de allá de acá de Chile, que incluso estaba junto en la NASA. Es famosa que estudia el mate de los hueones y de las hueonas, ¿ya? Y de los hueones, ¿ya? Barrilete, el especial de los niños, Barrilete, me está sonando el teléfono. Estudia el cerebro de las personas, ¿ya? Ahí sí. Y ella es doctora en neurociencia, ¿ya? Y lo que ella nos explicaba era que los niños están perdiendo contacto con su entorno inmediato producto de la sobretecnologización de la relación. Y cuando hablamos de la sobretecnologización no es satanizar estos aparatos, sino que ella nos explicaba, y yo con el concepto, el ejemplo que dio, el concepto espectacular, decía, esto es igual a un shot de heroína. Me decía, ustedes se han dado cuenta que a veces ustedes como están en filas completas y la gente va, saca el celular y le hace así nomás. Lo ve y es verdad, pues. Hay veces que yo solo me doy cuenta, lo veo, pum, lo prendo y decía que es como los cabros están tan idiotizados con este tema y están así, desconocen su entorno, empiezan a perder sentido, porque hablaba de que cuando uno entraba a un lugar
y aunque uno no supiera nada, olfateaba a veces que había mala onda. Bueno, vos olfateáis bien, pero por otra hueá, pero Ya me estáis haciendo bullying además. ¿ya? No, Pero quiero sí. llegar a eso. Entonces yo decía, y los cabros pierden. Entonces, por eso, por ejemplo, los cabros están jugando, un compañero lo molesta, y el otro cabro va y le tira el celular por la cabeza. Porque no sabe cómo reaccionar frente a un estímulo externo, producto, o sobre lo dimensiona, porque es primera vez que siente esa emoción. ¿Okay? En virtud de eso, esta es una introducción, por eso deja ponerle play y después le pongo pausa. Entonces, en virtud de eso, además, las dificultades que tenemos para el acceso de los niños al deporte tiene que ver con los hábitos de entretenimiento. ¿Cachai? El regalo actual es la tecnología. El regalo actual es la tecnología, son los celulares, los PlayStation y todo eso. Y lo que no es, y lo que dejó de ser el regalo, era el regalo de nosotros, que es la pelota. ¿Cachai? ¿Cachai? Yo, Sí. mi señora, mi grandita, me compró el arcade y ¿sabéis lo que he hecho? Juego una vez a la semana, ¿no? Porque si no, va a pasar lo que tú dices, aunque el arcade es mejor que el play porque uno juega parado. Sí. No, sí, yo me di cuenta en otra dimensión, Barrilete, eso sí. Hay veces que para mí, el salir a correr es una terapia, no es necesariamente un deporte. Y yo me di cuenta que muchas veces condicionaba cómo era mi actitud al momento de salir a correr, si tenía o no la música, si estaba escuchando o no los tenores, la cuestión, y por un momento me perdí lo bacán que era para mí tener estar volado de correr, ¿cachai? Que cuando tú tenés más o menos 30, 40 y tantos minutos, estáis solo y tenéis la playa ahí al lado, se produce una sensación de, ¿cachai? Y esa cuestión de esa estimulación permanente, de tener la música, de tener la radio, de que te están, ¿cachai? Esa estimulación permanente me está haciendo perder lo que realmente me sirve a mí cuando me voy a correr, porque es salirme, Sí, es perderme y es vaciarme y y refrescarme. si eso nos pasa a nosotros, que tuvimos la Claro, oportunidad, a un que niño está perdido. pero por eso, porque ellos no conocen, no tuvieron la oportunidad de comparar, Exactamente. no tuvieron niño la está oportunidad de perdido. comparar. A mí lo que me cuesta ¿Eh? sacar a la Connie de Sí. hacer ejercicio, Sí. ¿cachai? Y es difícil porque la única vida que ellos han conocido desde que salieron Y con era... esta weá de la pandemia, forget it. Sí. ¿Cachai? Y eso que tiene un papá que es como bien activo, no tan activo como lo era antes, pero que trato de hacer deporte, juego a la pelota, que me vea haciendo ejercicio, pero no, No, sí. cuesta. Yo creo, personalmente, Barrilete, yo en esto soy un opinólogo nomás, no soy un padre como tú, pero el ejemplo persistente es, sin lugar a dudas, la mejor herramienta para inducir a un niño en cambio. Tipo, sí. Oye, pero no todo es malo, ¿cachai? Porque ya No, tenemos si la estamos bien, tecnología, Barrilete. tenemos la tecnología y todas esas cosas, pero sabéis que hay algunas cositas que ahora me están gustando harto también. Pues, Ya, ya ya. con la primera, hay algo Ya. que me encanta. Terminemos con la valla arriba, la metanoia, Barrilete. ¿Cómo lo enseñó quién? ¿Ya? Sí. Ya. Los cabros chicos tienen todos estos problemas, pero, o todas estas dificultades para poder ingresar al deporte y al fútbol, que es lo que nosotros nos gusta. Pero también hay ciertas ventajas. ¿Ya? Las escuelas de fútbol, compadre, las aperturas que han tenido en los últimos 7 años con respecto a la integración de mujeres a la práctica deportiva es espectacular. Me parece que es hermoso, porque no es que hagan una liga femenina, ¿cachai? Y a mí me tocó invitar, traer a mi sobrino a un par de entrenamientos del Wander. Viajes perdidos, puta los huevos. No, pero oye, Barrilete, entre paréntesis, casi cualesquiera hoy día ya, me voy a callar la boca porque después decían enojar en Valparaíso. Mejor no digo nada. No, pero me refiero a hace años atrás cuando Wander estaba bien. Ah, ya. Antes que el Chito Ramírez callaba, que se venía a la noche y... No, al Cheito Ramírez le dijeron que se fuera para atrás, echara para atrás el equipo para no clasificar. Así que el Cheito ahí hay que darle un mérito. ¿Ya? Bueno, lo traje para acá a jugar, o sea, lo traje a entrenar, y me llamó la atención que había una niña, y la niña jugaba a la par de los niños
no, no la ponían a hacer ejercicios distintos, no la ponían no la cuidaban, ¿cachai? O sea, la cuidaban como se tiene que cuidar a cualquier niño. Pero no un trato especial así de cristal. Exacto. No un trato de un par. Exacto. Y eso me pareció, y me parece que es súper bueno, ¿cachai? Que se abra. Y ojo, que no se abre tan solo, en este momento de nuestro país, no tan solo se ha abierto a las mujeres, sino que también a minorías sexuales. Y lo que es tan importante como los dos aspectos anteriores, es que también a migrantes. Migrantes. Uno de los datos que te tenía recién, que se me le fue, era la cantidad, era más o menos el 5% de los niños en Chile son inmigrantes. Pero ellos son chilenos. Si bien no nacieron acá, han pasado casi toda su vida acá, son chilenos. Y eso nos va a traer algo bien interesante en términos de las condiciones atléticas que podemos llegar a encontrar en futuras generaciones. Sí. ¿Ya? No, sí, es un tema, el tema de las escuelas de fútbol, Barrilete, pero que encontremos el equilibrio para que los niños puedan disfrutar. Porque yo ahí, esa la tengo para el final. Que te tengo una cosita que es penca. Se me había olvidado decirla. Los cabros no tienen dónde practicar el deporte, de manera espontánea. ¿Dónde lo practican? En la escuela. Y te tengo una mala noticia. ¿Les van a quitarle las horas de ejercicio? No. En tercero y cuarto medio se aprobó el año pasado, se aprobó las bases curriculares de tercero y cuarto medio, y educación física es una asignatura optativa. No, bueno. ¿Cachai? Optativa. Pero lo que es peor es que para nosotros, el año 2002, si nosotros hubiésemos entrado al colegio el año 2002, educación física técnico profesional no es obligatoria. Y lo que hacen los colegios es que ellos disponen de horas de libre disposición para poder hacer lo que ellos quieran, y eso lo integran como asignatura de educación física. ¿Cachai? Entonces ahí tú también te das cuenta de por qué de repente los cabros son tan pajeros también. Pues. No, y parte de la formación de la persona se da con el deporte, como así también se da con la música, con el arte y con otras actividades. Tú no solamente estás formando a la persona para que lea, para que escriba, para que entienda la matemática básica, entienda de historia y geografía, sino que también se entienda a relacionar con sus pares, entienda a lidiar con la frustración, con el éxito, si se quiere, cuando tú ganas un partido, un torneo, con el rechazo, y todas esas cosas. Sí. Lo malo también de todo esto es que esas horas de libre disposición no son para todas las escuelas, son solamente para aquellas escuelas que tienen jornada escolar completa, y todavía nosotros tenemos establecimientos que tienen doble jornada. Entonces, pero vamos a una cosita que puede salvaguardar esto. Yo acá en la región también tengo que ver con el tema del deporte escolar, coordino esa área del trabajo que tengo, deporte escolar, dentro de otras cosas que tengo que hacer. Y es bastante interesante y bastante llamativo la cantidad de horas que los establecimientos disponen, y de talleres deportivos que los establecimientos disponen fuera del horario de clase. Por ahí también hay un salvavidas. O sea, lo penca es que es fuera del horario de clase, entonces los cabros prefieren irse a jugar Play One que jugar Play. Ese es por otro lado. ¿Ya? ¿Sabéis que otra cosa también es penca en la escuela, que tiene que ver con lo que conversábamos inicialmente en la primera infancia? Es que no existe la especialidad de profesor de educación física para párvulos, es decir, para kinder, pre-kinder y jardines infantil y salas comunes. No existe. ¿Cachai? Son las propias educadoras de párvulos las que tienen que arreglárselas de acuerdo a lo que ellos van instruyéndose, pero por lo menos acá en Chile no existe la especialización ni la especialidad. ¿Cachai? Y considero que igual es importante, porque si nos instruía a los cabros chicos desde guagua, weón, a hacer deporte, puta, weón, qué bacán.
tenéis los casos, por ejemplo, las naciones, esto ya es una cuestión más profunda, pero las naciones desarrolladas, ellos tienen educación deportiva y educación en esos sentidos cuando reconocen un talento joven desde el jardín, desde Pekín, desde kinder. Es que Y ya separan a los talentos jóvenes desde los 4 o 5 años para arriba, por Barrilete. Scouting, Sí, ¿cómo se llama? Scouting. Scouting. Scouting, ya. Oye, Ah, pero no todo es malo en la escuela. La escuela espérate, sigue déjame siendo... dar la última mala noticia, Barrilete. Ya. Y ahí vamos a la buena. La Conmebol dijo que no se van a jugar torneos juveniles este año, Sí. a nivel continental. Y Sí. probablemente el próximo año tampoco, porque no queremos dar quita para los cabros chicos. Sí. Hicieron una Copa América en el tercer país con más casos de COVID y con más fallecidos por el COVID. Pero no quieren hacer torneos intercontinentales para los muchachos menores de 20 años. Y muchachos. Porque no hay plata, según ellos. Exactamente. Ballet Champignon. Ya, ahí está, una más para saber de qué está hecho. Mandémoslo a esos hueones y a Pochet a Guantánamo. No, Marilete, peor aún, mandémoslo con el que fue bicampeón de los primeros 2 mundiales, con ese. A ver cuánto aguantan ahí con el Benito. Con Benito Calo. Vamos a tener más rato. Más ratito, ya. Vamos rapidito porque se nos está alargando un poquitito. Peter, O sea, la escuela presenta dificultades, ya hablé de eso, pero la escuela sigue siendo el espacio privilegiado donde los cabros pueden hacer deporte, por las cosas que te explicaba. Y además el espacio donde se detecta, que bien que tú lo dijiste, a lo mejor no tan temprano como allá en los Estados Unidos, en los países desarrollados, pero sí acá sigue siendo el espacio donde se detecta el talento. sí, ¿Cachai? los 6 y los 12 años, Marilete, es vital. Si a nosotros nos hubieran visto a esa edad de los 12, 15, Marilete, estaríamos por allá. Ahí el Oli no sería ni una fantasía. No sé, yo creo que Diosito sabe por qué hace las cosas. Yeah. Yo creo que hay que confiar en su criterio. Yeah. A lo mejor estaríamos siendo la claro. ¿Te imagináis a mí con Maquiño? Y yo, Marilete, con el rey del cielo. Oh. ¿Viste? Yeah. Es mejor así. Yeah. Oye, de hecho me llegué a poner. ¿Te dio sed? Me dio sed, weón, si no existe. Oye, sigamos. Hay otra cosita más que yo tenía aquí para decirte con respecto a las cosas buenas. Fíjate que tengo un compañero, que él debiera ser el coordinador de actividad física, pero él está en San Felipe. Hizo una cuestión tan bacán, cruzó lo que se llama articulación curricular, cruzó ciencias naturales con actividad física. Buena, sí. Y hizo una, te lo voy a mandar, te lo voy a enviar. Él me autorizó para hacerlo. Y hizo un librito, sí, ¿ya? En donde los cabros chicos, una bitácora, y los cabros chicos van anotando, por ejemplo, los ejercicios y todo, y van anotando, por ejemplo, les pone un desafío, 28 días haciendo esto, y les pide hacer ejercicio rápido, cómo te sentiste el primer día, cómo te sentiste el día 28 después de cumplir los desafíos. Entonces, ayuda a los cabros a que aprendan a reconocer sus emociones y cómo el deporte ayuda a su bienestar, no tan solo físico, sino que también emocional, sobre todo en tiempos de pandemia. Entonces, no todo está perdido en la escuela. Hay cositas que podemos destacar de la escuela. Y también usar el outdoor, Barrilete, como una actividad recreacional y deportiva, y que el niño salga, tome contacto con la naturaleza, vaya a la playa, vaya al cerro, pero esa sea una actividad deportiva y que al mismo tiempo él, luego, como tú bien dices, hacer un pequeño informe o una tarea y transformarlo en una actividad académica al mismo tiempo. Sí, bueno, y tú fíjate que la actividad física, el ramo de educación física, hay un elemento que es transversal en todos los cursos, y que es que tiene que haber un contacto con la naturaleza. Sí. Porque además los cabros han ido perdiendo sentido. ¿Te acuerdas que te hablé del olfato? Sí. Han perdido, ¿sabéis qué otro sentido? El sentido de la orientación. Bien. ¿Cachai? No saben cómo ubicarse. Bueno, sigamos.
Me dice, vamos a tener que hacer una segunda parte porque me quedaron como 18.543 datos. Así que, ya, vamos rapidito, mira. El tema de la pandemia, y me gustó mucho el ejemplo que tú diste el otro día, el tema de la pandemia ha contribuido a que las organizaciones de base vuelvan a reorganizarse y vuelvan a emerger como una posibilidad de articulación territorial. Por lo tanto, estas abarcan los clubes deportivos, y los clubes deportivos van a tener una potencia y van a poder convocar a gente que antes no convocaban, o que lo veía distante. Si esa posibilidad y esa convocatoria son capaces de identificarla bien y poder trabajarla bien, vamos a poder tener un actor súper potente territorial, pero a la vez vamos a poder convocar a más personas a la práctica deportiva. Sí. ¿Cachai? Entonces, eso creo que es algo valioso que claro, la pandemia lo trajo de manera impensada, hay que aprovecharlo, ¿ya? Y dos cositas más, y con esto termino. Y es que las filiales de los clubes deportivos, sobre todo los clubes grandes, han logrado en algunos territorios romper el estigma de la barra brava. ¿Cachai? Entonces han logrado constituirse en actores importantes desde el punto de vista territorial y han instalado escuelas de fútbol autogestionadas. Y estas escuelas de fútbol autogestionadas tienen que ver con lo que estábamos conversando, en donde otro fútbol es posible, en donde el fútbol con las mujeres, competitivo, pero no exitista, donde el fútbol sea recreativo, en donde yo no me quede con el triunfo, sino que me quede con cómo la pared, cómo hice el saque lateral. Con la experiencia, con la amistad, con las relaciones. Exacto. Ahí, Barrilete, ¿cuál es el club de fútbol chileno que tiene más escuelas y más filiales repartidas en todo nuestro largo y angosto faja de tierra? ¿Colo Colito? ¡Ah! El equipo más grande del mundo, Barrilete. Sí, Barrilete. Y sabéis que lo bueno de todo esto es que esas escuelas de fútbol son precisamente eso, escuelas. No selectivos, no competitivos, y por lo tanto son formativas. Entonces, así como tenemos dificultades, tenemos un montón de esperanza. Y yo vuelvo a insistir, quizás estos cabros son flojos un poco, pero la mente con la cual vienen, para muestra solo un ejemplo. Para estos cabros, y me pasó en una escuela, ¿cachai? Que nos llamaron así, ¿cachai? Y dijeron, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema porque aquí tenemos, así lo dijeron, no fue la palabra pandemia, un foco de lesbianismo. Ya. ¿No? Como que, y que las cabras, ¿cachai? Acosaban a las otras cabras y que las estaban tirando al lado de las lesbianas y tal. Cuento corto, compadre, no te voy a decir. Las cabras la tenían tan clara y los locos cerrados eran los adultos, sí, los profesores y los apoderados sobre todo. Pero las cabras, ¿cachai? Así como tan clever, para ellas no es problema. Y el tema era que suponían, la escuela, por ejemplo, la guata estiva, suponían que tenían normas y reglas para el acoso, pero solo de hombres hacia mujeres. No tenían reglas o protocolos para el acoso entre personas del mismo sexo o de la mujer hacia el hombre. Que es hanky. Pero los cabros lo tenían tan claro, las cabras lo tenían tan claro. Entonces, una generación que desde el punto de vista de las ideas que trae, tenemos que aprender. Si a eso lo acompañamos con nuestra experiencia, los guiamos con nuestra experiencia, les enseñamos un poco de lo que nosotros vivimos cuando éramos niños y de cómo fuimos formados, vamos a tener una generación que nos puede de verdad sacar de estos malos momentos que hemos vivido en los últimos 30 años, que suponíamos que eran buenos. Sí. No, Barrilete, y a eso le suman la cantidad de familias con niños inmigrantes, que si bien son niños que técnicamente nacieron en otro país, pero son niños que han vivido toda su vida conscientes, 3, 4, 5 años en adelante, en Chile, y son chilenos. Entonces ellos enriquecen y también ayudan a esa conversación, porque entre los niños, especialmente los niños más pequeños, son inocentes, entonces entienden otras realidades, otra
Y es así, y es beneficioso, crece Chile cuando se dan estas conversaciones. Y yo estoy, no sé, yo estoy contento, Bartlett, estoy optimista. Optimista. ¿Ah? Optimista. Oye, Peter, Ya. nos quedamos con hartas cositas, pero tenemos para el próximo año hacer otro Esto es especial. interesante. Sí. ¿Ya? Y ahora, Barrilete, tenemos que ponernos, porque viene el Benito Barrilete, viene el Adolf, uy, viene la mano negra, Barrilete. Por eso puse que acá, mira. ¡Oh! Sí, Barrilete. ¿Quién va a ser el cura de ese Barrilete? No hay Vos. ningún cura. ¿Ah? Vos sí. Mike Patton. No era Mike Patton. ¿Quién era el general? Churchill. Sí, Mike Patton, po. No, Mike Pero Patton no el de es Fate No vocalista, More. weón. No el de Fate No More, po, Barrilete, el general de los gringos. No, pero era Mike, era Patton, pero no es Mike. Bueno, pues me quedé con Fate No More. Epic. Ya. Oye, Peter, Ya. cambiamos el agua a la aceituna y volvemos. Sí. Desde acá les damos un abrazo gigante. Rodrigo Barrilete, desde los Estados Juntos. Mi compadre, el Peter, el Potter, el Guille, el Omni, el Gamba. Y hasta ahí nomás lo vamos a dejar para que no lo vemos. Y me tenéis que decir el nombre del estudio para el segundo tiempo. Este es un grande Barrilete. Que a mí la Ya, pero música ahí, no te adelantes. Ya. No te Ya. adelantes. Ya. Ya. Ya, Peter, nos vemos. Ya. Espérense. Ya. Estamos un ratito más y como siempre decimos. Ya, Peter.